Hola, bienvenido a estas lecciones de estudio bíblico. En esta serie titulada El Espíritu Santo, estamos conociendo más la persona y la obra del Espíritu Santo, con la finalidad de poder conocerlo mejor y relacionarnos de una mejor manera con Él, disfrutar más la comunión con la persona del Espíritu Santo de Dios. Es nuestro deseo que esta serie te ayude en tu crecimiento espiritual. Y el día de hoy, en la lección número 2, vamos a estudiar el tema El Espíritu Santo es Dios. La base bíblica para el tema de hoy está en Mateo 28:19 y dice lo siguiente: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por la bendición de reunirnos para escuchar tu palabra. Por cada persona que está viendo esta lección en su grupo de vida, en su hogar con su familia, a través de redes sociales. Gracias por cada persona que tiene el deseo y el interés de conocerte más a ti. Permite que el día de hoy podamos comprender el tema, entender el significado de la afirmación de que el Espíritu Santo es Dios, pero no solamente a un nivel intelectual, no solamente comprenderlo en nuestra mente, sino sobre todo en nuestro corazón, para ir a una relación más profunda, dinámica, personal contigo, Espíritu Santo de Dios. Toma control de esta clase, prepara nuestro corazón, quita toda distracción y que podamos comprender lo que tu palabra nos va a enseñar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, nos referimos a la enseñanza bíblica de que hay un solo Dios, pero ese un solo Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de ellas es plenamente Dios y tiene una manifestación plena de la naturaleza divina. Se distinguen unas de la otra desde la eternidad y por sus funciones en la historia de salvación. Quiero que mires el dibujo que viene en la página 5 del manual. Hay un triángulo. Es un triángulo, no son tres triángulos, ¿verdad? Es un triángulo. En la parte superior vemos que dice Padre, en otra esquina dice Hijo y en otra esquina dice Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Es un solo Dios, es un solo triángulo, pero tiene tres lados: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, son diferentes. El Padre no es el Espíritu Santo, son diferentes. El Hijo no es el Espíritu, son tres personas diferentes. Como el triángulo tiene tres lados diferentes, pero forman un solo triángulo. Ahora, esta metáfora del triángulo es solamente eso. Una metáfora, una idea que nos ayuda a comprender en cierta manera la Trinidad. Pero no hay ninguna metáfora humana que alcance a explicar la profundidad de este misterio de un Dios en tres personas. Pero creo que nos da un poco de luz entender que hay un solo Dios, pero que ese único Dios existe en tres personas diferentes una de la otra. Cada una de las personas de la Trinidad es completamente Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es uno de los credos fundamentales del cristianismo desde sus inicios. Como Iglesia de Dios tenemos una declaración de fe, una declaración de lo que creemos. El punto número 2 dice precisamente: creemos en un Dios que existe eternalmente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero pedirles como una actividad que como grupo de vida, o si estás en tu casa,
procuren memorizar el segundo punto de nuestra declaración de fe. Trata de grabártelo en tu memoria. Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cabe aclarar que esto no es un politeísmo, no creemos que haya tres dioses, un Dios que existe en tres personas. Por tanto, es un monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Creemos que hay un único y verdadero Dios, es un Dios, pero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque hace un momento tratábamos de usar la metáfora del triángulo para comprender cómo pueden ser tres lados una sola cosa, a final de cuentas debemos reconocer que esta doctrina es un misterio espiritual. Dice Stanley Horton, la Trinidad se refiere a un ser infinito. Dios es infinito, Dios trasciende lo que existe, Dios está más allá de nuestra comprensión. Por tanto, nosotros no alcanzamos como criaturas finitas a comprenderlo plenamente como Él es. No alcanzamos a comprender a plenitud cómo es Dios. Entonces, la Trinidad es uno de estos misterios de Dios. Es algo que en cierta manera alcanzamos a entender, pero no de una manera perfecta y completa. Y es entendible porque Él trasciende lo que existe. A nosotros lo que nos resta es creer lo que la Biblia nos enseña. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta doctrina es crucial porque nos ayuda a comprender quién es Dios, cómo es Dios, cómo obra Dios, cómo podemos acercarnos a Dios. Por cierto, aquí es importante entender que cada una de las personas de la Trinidad tiene todos los atributos divinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen todos los atributos divinos. ¿Cuáles serían los atributos divinos? Trata de pensar. Santidad, omnipotencia, es decir, es todopoderoso. Omnisciencia, es decir, todo lo sabe. Omnipresencia, es decir, está en todo lugar. Perfección. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Estos atributos de Dios que la Biblia nos enseña, misericordia, santidad, poder, los tiene cada una de las personas de la Trinidad. Pero se diferencian entre ellas en su persona y en sus acciones. Por ejemplo, pensemos respecto a la salvación. ¿Cómo obra la Trinidad en la salvación de la humanidad? El Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Te lo sabes? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una referencia clara que el Padre ama a la humanidad. El Padre ama a la humanidad y amó tanto a la humanidad que entregó, que ofreció, que nos regaló por gracia a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ama a la humanidad y entrega a su Hijo, sacrifica lo más amado para Él como Padre, su único Hijo, a morir para salvar al resto de la humanidad. Ese es el papel del Padre en la salvación, o uno de los tantos aspectos del papel del Padre en la salvación. Por otro lado, el Hijo es el Redentor de la humanidad, quien por amor se entregó a sí mismo como propiciación. Por un lado, el Padre entrega a su Hijo, pero también en las Escrituras vamos a ver cómo el Hijo acepta
este llamado, pero el Hijo también ama a la humanidad, se entrega por ellas. Dice la palabra de Dios en Juan: no hay más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por aquellos a quienes ama, dijo Jesucristo. Juan 10:10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesucristo está diciendo: yo voy a dar mi vida por la humanidad. Este es el papel del Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Lo vamos a estudiar más adelante. El Espíritu Santo es el que trata con nosotros, con el ser humano que a veces tiene el corazón duro, ¿verdad? Que no quiere saber nada de religión, de la Biblia, que está metido en su mundo. Pero el Espíritu Santo trata con ese corazón duro. Nos hace reconocer nuestros pecados, nos hace entender la necesidad que tenemos de Dios, y entonces por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón comprendemos el acto de salvación de Jesucristo en la cruz, y por la obra del Espíritu Santo es que puedo entender que necesito un Salvador. Y cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu Santo sella mi corazón. Pone su sello de salvación en mi corazón. ¿Te das cuenta cómo en el proceso de salvación del hombre toda la Trinidad está involucrada, pero cada persona de la Trinidad hace algo en particular? Todo el poder, toda la potencia de la Trinidad obrando a salvación del hombre. Y esto es solo un ejemplo de cómo la Trinidad interactúa en sus funciones y papeles. Hay muchos más ejemplos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen aspectos que los diferencian claramente en su persona y acciones. Yo quiero invitarles que como grupo de vida, si estás en una reunión o si estás en casa con tu familia, puedan comentar un momento cuáles son las acciones, las funciones, las características que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que los diferencian. Comenten, por favor. Ahora quiero poder abordar las evidencias bíblicas que nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Porque la Biblia enseña la deidad del Espíritu Santo. No es una invención de la religión, es algo que nos enseña la palabra inspirada de Dios. Primero, hay pasajes que hablan del Espíritu Santo como Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, en esta historia que se narra en Hechos, Ananías y Zafira aparentan vender un terreno y traer todo el dinero a los apóstoles. Eso es lo que querían aparentar. En realidad venden el terreno, se guardan una parte del dinero y traen solamente una a los apóstoles. Pero ellos querían el aplauso, el reconocimiento de la gente. Por eso dicen: aquí está todo el dinero de la venta. El apóstol Pedro confronta ese pecado. Versículo 3 le dice: le mentiste al Espíritu Santo. Después, en el versículo siguiente, Pedro lo confronta diciendo: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. ¿Te das cuenta ahí? Le mentiste al Espíritu Santo. No a nosotros, le mentiste a Dios. Pedro está afirmando claramente ahí que el Espíritu Santo es Dios. En otro pasaje, 1 Corintios 3:16, Pablo afirma: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios? Nosotros, tú y yo como creyentes, somos templo de Dios. Pero en 1 Corintios 6:19 menciona una frase paralela a esta idea. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un teólogo que se llama Millard Erickson menciona que al igualar la frase templo de Dios y templo del Espíritu Santo, Pablo deja en claro que el Espíritu Santo es Dios. Pablo, al igual que Pedro, están afirmando el Espíritu Santo es Dios. Y también el pasaje que leíamos al inicio, Mateo 28:19. Jesucristo da la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una afirmación clara de la deidad del Espíritu Santo. Cómo en esta frase se encierran estos tres nombres: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la Biblia afirma que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos muestra que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Atributos que solo Dios puede tener. Por ejemplo, es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En un pasaje en Romanos, Pablo pregunta: ¿quién conocerá, quién comprenderá la mente de Dios? ¿Quién va a comprender la profundidad de los pensamientos de Dios? Ningún ser humano puede comprenderlo, pero aquí en Corintios dice: el Espíritu Santo de Dios, Él sí conoce todo, aún lo profundo de Dios, porque es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente. Esta palabra omnipresente significa que está en todo lugar. Salmo 139:7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré si tú estás en todo lugar? Si tu Espíritu Santo está en todo lugar. Omnipresencia, otro atributo divino. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia quiere decir que tiene todo el poder. 3, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Omnipotente, todo lo puede. Pablo reconoce que los logros de su ministerio se han llevado a cabo gracias a la potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo levantaba paralíticos. El poder del Espíritu Santo sanaba leprosos. El poder del Espíritu Santo hizo señales y prodigios gloriosos, demostrando con ello que el Espíritu Santo tiene el poder de Dios porque es Dios. El autor de Hebreos afirma su eternidad, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ahí está esta descripción, el Espíritu eterno. En la Biblia, la eternidad solo se le atribuye a Dios. Solo Dios es eterno. Dios es el eterno que creó todas las cosas. Él trasciende el tiempo y el espacio. Cuando Hebreos afirma que el Espíritu Santo es eterno, está diciendo Él es Dios. ¿Te das cuenta entonces? La Biblia le da atributos divinos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia también lleva a cabo actos de Dios, cosas que solo Dios tiene el poder y la dignidad para hacerlos. Por ejemplo, lo vemos participando en la creación. Génesis 1:1, todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
En este acto de creación vemos claramente la referencia al Espíritu Santo participando activamente en la creación. El ser humano no puede crear como Dios. Nosotros sí creamos en cierta manera. Podemos crear casas y carros. Podemos crear esculturas. Podemos tomar barro y a través del barro formar esculturas fantásticas. Podemos tomar pinturas y hacer cuadros espectaculares. Pero si te das cuenta, solamente estamos tomando lo que ya existe y transformándolo. Dios, por el contrario, tiene el poder para crear de la nada. Esta palabra ex nihilo, crear a partir de la nada. Dios puede tomar en un lugar absolutamente vacío y decir, sea la luz, y la luz es hecha. Haya expansión en medio de las aguas, haya animales, haya lumbreras. Solo Dios puede crear a través de la nada. Y cuando vemos al Espíritu Santo en medio de la creación, podemos reconocer que está llevando a cabo un acto que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. También vemos al Espíritu Santo participando en el proceso de la salvación. Hace un rato te decía que el Espíritu Santo es el que trata con nuestro corazón y nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de salvación. Y cuando creemos en Jesús, Él nos sella en nuestro corazón. Efesios 1, 13 y 14 dice lo siguiente: habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Solamente algunos ejemplos de cómo la Biblia sí claramente nos enseña que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, pero también es Dios. Tercera pregunta: explica con tus propias palabras las evidencias bíblicas que demuestran que el Espíritu Santo es Dios. Comenten como grupo. En esta clase pudimos comprender que el Espíritu Santo es Dios. Pero, ¿sabes? No solo se trata de entenderlo en un nivel intelectual. No solo se trata de entender, sí, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, lleva a cabo actos de Dios y tiene atributos divinos, ya lo aprendí en la mente. No. El hecho de entender que el Espíritu Santo es Dios debe llevarnos a darle el honor, la gloria, el servicio, el temor que el Espíritu Santo como Dios se merece. Él es Dios y es digno de toda mi adoración. El Espíritu Santo es Dios y es digno de todo mi servicio. El Espíritu Santo es Dios, por eso lo busco con todo mi corazón. Esa es a final de cuentas la intención de esta clase, que nuestra relación con el Espíritu Santo pueda crecer a nuevos niveles. Cierra tus ojos y vamos a pedirle que nos ayude a conocerlo más. Gracias, Dios, por tu palabra. El día de hoy aprendimos con el fundamento bíblico, con referencias bíblicas, que el Espíritu Santo es Dios. Aprendimos que la Trinidad es esta doctrina que la Biblia nos enseña. Creemos en un Dios, que existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendimos que el Espíritu Santo es Dios porque lleva a cabo actos de Dios, porque tiene atributos divinos, porque la Biblia se refiere al Espíritu Santo claramente como Dios. Pero, Señor, no solamente que se quede a un nivel de conocimiento intelectual. Yo te pido que nos ayudes para que podamos relacionarnos contigo comprendiendo que tú eres Dios. Que podamos darte la gloria, el honor y la alabanza que te mereces.
que podamos servirte con pasión, que podamos buscarte profundamente cada día. Espíritu Santo, eres Dios y tenemos que adorarte y servirte como Dios. Que nuestra relación contigo, Espíritu Santo, crezca a mejores niveles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.